y fue con el deseo precisamente de ponerse en paz con el Señor, de ponerse en paz con nuestro Dios. ¿Por qué? Él estaba ansioso, hermanos, de ver quién era Jesús, porque dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, conocerle personalmente. Mas sin embargo, si este hombre ya estaba interesado en conocer a Jesús, hermanos, es por la simple y sencilla razón de que él ya había escuchado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la fama de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que la gente conocía de él ya le precedía a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que él llegara a una aldea o a una ciudad, la gente, cuando sabía de que viene Jesús cerca, se dirige hacia este lugar. La gente, hermano, ya se agolpaba, ya lo empezaba a esperarlo, porque muchos de los milagros que hacía el Señor, muchos de los prodigios que hacía el Señor, todas esas señales que venía haciendo nuestro Señor Jesucristo, se iban propagando, se iban dando a saber. Obviamente en aquel tiempo no existía imprenta, no existía la radio ni televisión. La única manera, hermanos, de comunicarse era a través del diálogo, el hablarlo. Okay. Y es por eso que al Señor lo que le precedía era su fama, y muchos deseaban conocer al Señor. Ya le habían conocido, pero de oídas, pero no le habían conocido personalmente. Y es por eso que cuando este hombre supo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por esa ciudad, inmediatamente él quiso estar lo más cerca posible. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Qué esperaba o qué expectativas tenía este hombre para con nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿qué esperaba obtener este hombre llamado Zaqueo de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es que acaso no existía una ley en la cual a él le podía ayudar en el aspecto espiritual? Muchos piensan, hermanos, que la ley de Moisés es perfecta y que está para perdonar pecados, pero lamentablemente la ley de Moisés, hermanos, no tenía el propósito de otorgar el perdón de pecados, sino más que todo el propósito de resaltar el pecado. Mire, vaya conmigo así rápidamente en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Fíjense lo que dice en el versículo 21, del versículo 21 en adelante. Gálatas 3, versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es decir, uno podría obtener la justificación, la absolución de sus pecados, el perdón de sus pecados por medio de la ley. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Se da cuenta? La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Okay. Déjeme ver. El versículo 19 también. Fíjense muy bien, el versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones.
a causa de la desobediencia, a causa del pecado mismo. Era para que de alguna manera frenara toda la maldad que se venía suscitando. Recordemos, hermanos, que en el tiempo del diluvio, en el tiempo de los patriarcas, la multitud del hombre era mucha en la tierra. Todo designio, todo pensamiento del corazón del hombre era de continuamente el mal. Y en la era de Moisés, hermanos, es por eso que Dios le aplicó mandamientos, estatutos, preceptos, para que a través de ello el pueblo aprendiera a obedecer a nuestro Dios. Y cuando ellos desobedecían un mandamiento, se daban cuenta, hermanos, de lo que era el pecado, como cuando Adán y Eva, que una vez que desobedecieron, se dieron cuenta de la manera de cómo es convertirse en un pecador, desobedeciendo los mandamientos de nuestro Dios. Pero la ley, hermanos, no estaba para precisamente otorgar el pecado. Entonces, ¿por qué de esta manera precisamente Zaqueo, hermanos? Porque buscaba a nuestro Señor Jesucristo. Él sabía, hermanos, que él podía hacer mucho de él. Él sabía que nuestro Señor Jesucristo podía otorgarle esa paz que él estaba buscando. Nuestro Señor Jesucristo lo decía en su palabra en Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, pero él dice mi paz. Cuando se habla de la palabra paz, hermanos, que en el griego es eirene, lo que implica es estar en armonía con nuestro Dios en cualquier circunstancia, sin importar que estemos en tribulación, en aflicción, mantenernos en armonía con la voluntad de nuestro Dios. El estar bien con nuestro Dios, sin que no haya nada entre Dios y yo que me acuse, que me condene. Y eso solamente nuestro Señor Jesucristo podía otorgar, esa paz, esa reconciliación. Por algo el apóstol Pedro decía, hermanos, en su palabra, o siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si nosotros, en realidad, si usted y yo, como seres humanos o como cristianos, como hijos de Dios, deseamos estar en paz con nuestro Dios, deseamos mantenernos en paz con nuestro Dios, porque queremos alcanzar todas sus bendiciones, todas sus promesas eternas, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es necesario hacer? Recordemos que lo que nos pone en enemistad con nuestro Dios es nuestros propios pecados, nuestras propias maldades, y nuestra conciencia misma nos acusa de que hemos obrado malamente, de que hemos obrado equivocadamente, y que si en realidad deseamos estar bien con nuestro Dios, pues tenemos que hacer lo que Dios simple y sencillamente nos pide. Al morir en nuestros pecados, hermanos, no hay descanso eterno. No se crea eso del cuento de que, a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros, al menos yo, que cuando una persona fallece y estamos en un sepelio, en un funeral, y se dice descansa en paz, vete a reunir con tu Creador? Y fue una persona que vivió y que hizo muchos males, que robó, que mató, que defraudó, que violó, y aún así, vete en paz. ¿Es posible eso? Obviamente que no. Ciertamente el diablo quiere hacernos engañar, que no hay ningún problema de cómo vivas. Al fin de cuentas, Dios al final te va a perdonar. Basta con que tengas una pequeña y ligera reflexión en tu vida antes de morir. Si te pones a cuentas con Dios y le pides perdón, Él te va a perdonar. En realidad, ¿puede ser eso así? O sea, sé que entonces yo puedo dedicarme a robar, a matar, a defraudar, a violar, a hacer muchos males, y si antes de morir puedo arrepentirme de ello y después irme en paz con nuestro Dios. ¿Podrá ser esto cierto?
No nos engañemos. No nos dejemos engañar como niños inocentes. No es así. ¿Okay? No es así. Si en realidad, hermanos, queremos ponernos en paz con nuestro Dios, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es venir al encuentro del Señor por una manera resuelta. Mire, ahí en Lucas 19, versículo del 1 al 4, lo que estamos viendo, Lucas 19, versículo del 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Zaqueo, hermanos, procuró conocer al Señor, no lo hizo de una forma fortuita, es decir, no lo dejó a la suerte. ¿Okay? Y obviamente conocer al Señor, hermanos, a veces no va a ser una tarea fácil. No va a ser algo fácil, porque a veces el diablo, hermanos, nos va a querer complicar las cosas. A veces nos va a poner trabas, a veces nos va a poner obstáculos, a veces nos va a poner ciertos problemas que van a tratar de impedir llevar a cabo nuestro deseo. Va a tratar de impedir, hermanos, que nosotros tengamos un acercamiento con el Señor. El obstáculo con el cual, hermanos, Zaqueo se encontró fue, para empezar, hermanos, la multitud. No podía a causa de la multitud. Llegó ya mucha gente, hermanos, estaba delante de él. No podía tener acceso con nuestro Señor Jesucristo. No podía ni siquiera verle. Era chaparrito igual que uno. Hubiera sido grande, así como nuestro amigo José, o sea, órale, desde aquí te veo. Pero no, chaparrito así como yo, ese pequeño de estatura. Ahora, al ver esa multitud, hermanos, el ver que no iba a ser fácil su visión de ver al Señor, tan siquiera de tener un acercamiento, dijo, no, esto ya ni para qué, mejor me voy. Esto es imposible. ¿Cómo lograr conocerle? Mira cuánta gente. Lo voy a dejar para otro día. Tal vez en otra ocasión. Hermano, lo que requiere urgencia es ya, es en ese momento. Tienes que aprovecharlo sin importar los obstáculos que tengas enfrente de ti, sin importar los problemas que tengas enfrente de ti. Es por eso que cuando estamos hablando de un árbol sicómoro, hermanos, un árbol que medía aproximadamente como de 10 metros de altura, sus ramas, hermanos, eran más o menos como entre de 8 y 9 metros también de largo. ¿Cómo le hizo este chaparrito para subirse a un árbol? Tuvo que valerse de su arte. Haya hecho como lo haya hecho, tal vez hasta la misma gente que está a su alrededor se sorprendió. ¿Cómo es que agarró corriente? Se trepó como un chango o no sé, pum, 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 ya estaba arriba en una rama, listo para ver al Señor. Por algo dice, ¿no?, que el interés tiene pies. Y este hombre, hermano, no se dejó vencer por sus obstáculos, por sus problemas. Lo hizo. Realmente este hombre, hermanos, estaba resuelto a conocer a nuestro Señor Jesucristo, sin importar los obstáculos, sin importar lo que había en su camino. Estaba decidido, hermanos, a conocerlo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Juan capítulo 17, versículo 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El camino hacia la vida eterna, hermanos, principia al conocer al Señor. Lastimosamente, lamentablemente, el mundo está inundado, hermanos, de muchas teorías, de muchas filosofías en relación a nuestro Señor Jesucristo. Hay un sinfín, hermanos, de religiones en donde ahora ya es imposible para el ser humano conocer a Jesús.
Pero ¿por qué cree que el Señor nos dejó este libro? Para que a través de él le conozcamos, vengamos al conocimiento de la verdad, sepamos quién es realmente Jesús y podamos empezar a admirarle, conocerle perfectamente, tal y como él es, porque la Biblia, hermanos, nos describe perfectamente el carácter, la naturaleza del Hijo de Dios. No tenemos que verle cara a cara, no tenemos que verle personalmente. A través de la Escritura podemos conocerlo, porque aún a veces hasta conociéndolo, hermanos, muchos no creyeron. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando le dijeron: hemos visto al Señor, el Señor ha resucitado. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Yo hasta no poner mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y al siguiente domingo, cuando el Señor se presenta con los apóstoles, y ahí estaba ahora sí Tomás, ¿y qué fue lo que le dijo el Señor? Tomás, ven, pon tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Oh, Señor mío y Dios mío, por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Por eso, hermanos, no nos dejemos vencer por nuestra debilidad, por los obstáculos de la vida. Sigamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Estemos más resueltos a conocerle a Él personalmente a través de su misma palabra. Que aprendamos de Él, porque ¿cómo es que viene la fe, hermanos? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es como empezamos ese camino para ir hacia el encuentro del Señor en paz, hermanos, porque Él es el único que nos puede poner en paz con nuestro Dios. No hay nadie más quien nos pueda poner en paz. Esto lo entendió muy bien Zaqueo. Si Zaqueo, hermanos, hubiera confiado más en la ley de Moisés, pues simplemente hubiera recurrido a la ley de Moisés. Pero está escrito, hermanos, aún en Gálatas capítulo 2, que el hombre no podía ser justificado por las obras de la ley. Dice, esto es muy claro, dice Pablo. Y mire quién, un judío de la tribu de Benjamín, que aventajaba mucho de los fariseos, diciendo esto. Por eso ahora nosotros, hermanos, si en realidad queremos alcanzar la paz que nuestro Dios nos ofrece, tenemos que ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede venir al encuentro del Señor cuando usted viene al conocimiento de su palabra, al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a su obediencia misma en el bautismo. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 lo dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Juntamente. Somos sepultados juntamente. Y después en el versículo 6 todavía nos dice, todavía que también somos, porque en Él dice, somos sepultados. ¿Okay? 2 veces nos dice. Entonces es así cuando empezamos el camino. Y no solamente eso, hermanos, el venir resueltos a conocerle, sino también resueltos a ir a un encuentro urgente. Ya no sé por qué ya no funciona esto, a lo mejor hay un problema por allá. Pero ahí mismo en Lucas capítulo 19, versículo del 4 al 6, hermanos, dice: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, algo hermoso, hermanos, algo maravilloso. Dígame una cosa, ¿Zaqueo y Jesús se conocían? No se conocían. Okay. Era la primera vez que estaban teniendo un encuentro. Y entonces, ¿por qué Jesús le llama por su nombre si no le conocía? Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él lo sabe todo. Él conoce tu nombre, sabe quién eres, sabe cuál es tu necesidad, conoce todo de tu vida. Okay. Conoce todo de tu vida. Él sabe por qué estás aquí, vaya. Y Él te está llamando, así como llamó a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende.
pasado mañana. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, dice, descendió a prisa. Cuando Zaqueo escuchó el llamado del Señor, hermanos, supo que era un llamado de gran urgencia, que él no podía posponer, postergar, tal vez otro día. No, simple y sencillamente lo hizo. La prisa, hermanos, spode, implica actuar rápidamente, actuar urgentemente, hacer algo ya. ¿Okay? Date prisa, desciende, dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo, hermano, ni tardo ni perezoso, inmediatamente respondió al llamado del Señor, un llamado que él quería, hermanos, aprovechar. Es por eso que él descendió ante el Señor, no solo porque él sabía, tenía que responder también inmediatamente, sino aún más porque el deseo de él, hermanos, el deseo de Zaqueo estaba más próximo, estaba más inmediato a alcanzar. El estar ante el Señor y expresar lo que él sentía. Y lo hizo. Y mire, cuando Zaqueo estuvo ante la presencia del Señor, hermanos, es que no solamente Dios trabaja, hermanos, no solamente Jesús trabaja. ¿Quién más trabaja? El diablo. ¿Okay? Y el diablo también se vale de la maldad de los hombres. Y es por eso que dice el versículo 17: al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había de entrar a posar con un hombre que es pecador. Empezaron a hablar mal. Acuérdense lo que es la palabra murmurar: hablar en secreto, susurrando entre uno y el otro. Si este hombre es pecador, ¿qué no sabe el Señor que este hombre no es un hombre indigno, que es un hombre miserable, que es un hombre que nos ha robado durante mucho tiempo, que es un hombre que no merece ni siquiera que el Señor lo reciba? Empezaron a hablar mal de él, y tal vez hasta el punto de que aún esas quejas, hermanos, esas quejas llegaron ante los oídos mismos de Zaqueo. Posiblemente eso tal vez nos haya, tal vez en nuestro lugar, tal vez usted y yo, tal vez nos hubiese desanimado. ¿Sabes qué? No, Señor, olvídalo, vamos a dejarlo para otro día. Después hablamos, que no haya mucha gente, haya salido corriendo tal vez por los prejuicios de la gente. Recuérdense que los prejuicios matan también. Sin embargo, ¿qué hizo este hombre? Este hombre no se dejó vencer por los prejuicios de la gente, no se dejó vencer por la murmuración de la gente. Estaba ciertamente resuelto, hermanos, a ir por la paz de nuestro Dios. Estaba resuelto a ir al encuentro del Señor, y no solamente a eso, sino todavía a hacer algo por sí mismo. Y es por eso que cuando él escuchó esas acusaciones que le estaban haciendo, y que sabía muy bien, hermanos, que esas acusaciones estaban llegando al oído mismo de nuestro Señor Jesucristo, él dijo estas palabras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, mire, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, si en realidad esto es verdad, si alguno de ellos creen que yo los he defraudado, que me lo digan, Señor, y yo me sujeto conforme a lo que dice la ley, 4 veces más se lo devuelvo. Gloria a Dios, hermano. Y no, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque era mentira. Okay. Pero él dice: la mitad de mis bienes se los doy. Okay. Una determinación
por ir en paz, de estar en paz con nuestro Dios, hermanos. Zaqueo no buscaba, hermanos, Zaqueo no buscaba limpiar su nombre. Zaqueo no buscaba estar bien ante una sociedad prejuiciosa. Zaqueo no buscaba eso, hermanos. Zaqueo buscaba estar en paz con el Señor, estar bien con nuestro Dios. Y es por eso que él decía: la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Estoy dispuesto a sacrificar parte de mi vida y hacer el bien como lo indica nuestro Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo ¿como quién? Como a ti mismo. Y si en algo he defraudado, si a alguien he robado, si a alguien he despojado deliberadamente, injustamente, como dice la ley, se lo devuelvo 4 veces más. Realmente este hombre estaba decidido, hermanos, no solamente a tener un encuentro con el Señor, sino aún más, hermanos, a ir por el llamado del Señor, a ir por lo que el Señor estaba ofreciendo. ¿Qué era lo que el Señor estaba ofreciendo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y él quiso lograr eso, obtener la paz, hermanos, esa reconciliación con el Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. El punto es, usted y yo, ¿acaso no hay algo que nos acuse en nuestra mente, hermanos? Acordémonos que la misma Escritura nos dice, hermanos, que no hay un justo, ni siquiera uno en el mundo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos en algún momento hemos pecado. La Escritura misma nos dice que no hay hombre que no peque. Y lo único que nos puede, hermanos, ayudar en esto es venir al encuentro del Señor y hacer lo que el Señor nos pide. Nuestro Señor Jesucristo lo que le pidió a este hombre fue: Zaqueo, baja y desciende. El día en que usted y yo, hermanos, escuchamos el llamado del Señor a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor también nos llamó y nos dijo: Miguel, baja. Implica, hermanos, el someternos a su palabra, el sobajarnos ante su autoridad, el ser humildes. Y descendimos al agua, descendimos al bautismo, para que a través del bautismo, no, a través del Evangelio, usted y yo pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. ¿No fue así? Gloria a Dios. Pedro fue lo que les dijo. Aquella gran multitud que había crucificado al Señor, cuando le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted y yo también nos bajamos y nos sumergimos en el agua del bautismo. ¿Por qué Zaqueo no tuvo que obedecer al Evangelio? Porque todavía no estaba consumado. Todavía no estaba consumado. Mas sin embargo, hermanos, ahí estaba el Señor para otorgarle la paz y el perdón de sus pecados. Y por último, ya para terminar así rápidamente, tenemos que llegar a su encuentro de una manera sumisa. No solamente resueltos, convencidos, persuadidos. No solamente, hermanos, el hacerlo urgentemente. Porque, hermanos, la salvación es hoy. La cuestión que se me está pasando es de que ¿quién nos garantiza el día de mañana? No hay nada, hermanos, que nos pueda garantizar que vamos a estar vivos el día de mañana. Eso solo Dios. Por eso la salvación es hoy, como dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 3. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Se tiene que aprovechar en el momento en que nuestro Dios nos habla, hermanos. Pero también, hermanos, el llegar a su encuentro sumisamente. Cuando lo veíamos precisamente de cómo es que el Señor le llamó, ¿qué hizo Zaqueo? Simple y sencillamente, hermano, descendió y fue sumiso ante la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que el Señor dijo estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también
por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén, hermanos? ¿Qué fue lo que se perdió? La santidad en el hombre. Una vez que pecó, se perdió la santidad. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, que a través de su muerte, hermanos, nosotros pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados y mediante la misma alcanzar la purificación de nuestra alma. El apóstol Pedro dice estas palabras en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, cuando dice: habiendo purificado, vosotros también, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, mediante el amor del Espíritu Santo, dice. Pero dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si nos preguntáramos, hermanos, ¿a cuál verdad? Pablo mismo lo dice en Efesios 1:13: vosotros también, habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Es entonces, hermanos, de la manera de cómo cuando uno precisamente desciende sumisamente ante la palabra de nuestro Dios, hermanos, alcanzamos esa purificación de nuestros pecados y por lo tanto obtenemos la paz. Dios quiere, mi amigo, mi amiga, que se vaya usted de aquí en paz con Él, en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Que en este día en que usted ha tenido un acercamiento ante su trono de gracia, que usted se vaya con ese gozo, con esa dicha de haber alcanzado esa paz con nuestro Dios. Que esté bien, porque uno nunca sabe, como lo decimos, la muerte nos puede sorprender en cualquier instante, en cualquier momento. Y si en realidad nosotros tememos a Dios, tememos a la muerte, pues cuánto más vamos a procurar estar en paz con nuestro Dios. Y solamente quien nos puede ayudar con ese problema es nuestro Señor Jesucristo. Vengamos a Él resueltamente, vengamos a Él urgentemente, vengamos a Él sumisamente. Si lo hacemos, la paz de Dios estará en nuestros corazones. Mientras entonamos un canto de invitación, ya nuestro hermano ya está listo, ¿verdad?, con esta alabanza. Himno número 153.